¿Acaso podía esperar que no se condujera como un ser humano pensante cuando le atravesaban la mano con agujas calentadas al rojo? Se le podía pedir que viviera en el amor de sus seres queridos cuando la nube se elevaba, oscura y furibunda, del agujero abierto en la trama de las cosas, esa trama que a uno le parecía tan inocente, para arrojarse sobre uno como una flecha. ¿Se podía hacer responsable de sus acciones a alguien que corría como un loco por la pendiente de un tejado a 20 metros de altura, sin saber por dónde iba, sin recordar que sus pies vacilantes y con su pánico podía precipitarlo en un abrir y cerrar de ojos hacia la muerte, por encima de los desagües para la lluvia, dejándolo a estrellarse contra el suelo de cemento que esperaba 20 metros más abajo? Jack pensaba que no. Cuando sin saberlo uno metía la mano en el avispero, no era porque hubiera hecho un pacto con el diablo para deshacerse de su ser civilizado y de todas sus trampas. El amor, el respeto, el honor. Era simplemente algo que le sucedía, pasivamente, sin haber tenido ni voz ni voto. Uno dejaba de ser un ente mental para convertirse en un ente de determinaciones nerviosas. En 5 segundos, el hombre de formación universitaria se transformaba en un mono vociferante. Después pensó en George Hatfield. Alto y desgreñadamente rubio, George había sido un muchacho de una belleza casi insolente, con sus ajustados tejanos descoloridos y la camiseta de Stovington arremangada descuidadamente por encima de los codos, dejando ver los antebrazos bronceados. Había traído a la mente de Jack el recuerdo de un Robert Redford joven, y estaba seguro de que a George no le gustaba mucho marcar tantos, como 10 años atrás no le había costado al joven jugador de rugby que se llamaba Jack Torrance. Podía afirmar con toda sinceridad que no se había sentido celoso de George, ni envidioso de su porte. Es más, casi inconscientemente había empezado a verlo como una personificación del héroe de su obra, Gary Benson. El contraste perfecto para ese oscuro, gris y envejecido Denker que tanto había llegado a odiar a Gary. Pero él, Jack Torrance, jamás se había sentido así hacia George, y de haberle sucedido se habría dado cuenta. De eso estaba completamente seguro. George había pasado como a la deriva por sus clases de Stovington. En su condición de astro del rugby y el béisbol no le exigían demasiado en sus programas académicos, y el muchacho se había conformado con notas de segundo o tercer orden en historia o en botánica. En el campo de juego era un esforzado luchador, pero en el aula como estudiante se mostraba indiferente y desdeñoso. Era un tipo de estudiante que Jack conocía, más de su propia época de estudiante secundario y universitario que por su experiencia docente de segunda mano. George Hatfield era un personaje cambiante. En el aula podía ser una figura tranquila que pasaba inadvertida, pero cuando se le aplicaba la serie adecuada de estímulos competitivos, como los electrodos en las sienes del monstruo de Frankenstein, pensaba malignamente Jack, podía convertirse en una ciega fuerza arrolladora. En enero, George y una docena más se habían presentado a las pruebas para integrar el grupo de controversia. Había sido completamente franco con Jack. Su padre era abogado de una corporación y quería que el hijo siguiera sus huellas. George, que no se sentía ardientemente llamado a hacer nada en especial, estaba dispuesto. Sus notas no eran las mejores, pero después de todo apenas si estaba en la escuela preparatoria, y tiempo había de sobra. Si llegaba el caso, su padre sabía de qué hilos tirar, y la capacidad atlética del propio George le abriría otras puertas. Pero Brian Hatfield pensaba que su hijo debía integrar el grupo de controversia. Le serviría de práctica, y eso era algo que en los exámenes de ingreso a las facultades de Derecho siempre se tenía en cuenta. De modo que George entró en el grupo de controversia, pero a fines de marzo Jack lo separó del equipo.
Los debates entre diversos grupos de fines del invierno habían despertado el espíritu de competencia de George, que se preparaba a fondo para las controversias, ordenando sus argumentos en pro o en contra de lo que fuera. Poco importaba que el tema fuera la legalización de la marihuana, la restauración de la pena de muerte o la actitud de los países productores de petróleo. George entraba en la discusión con excesivo apasionamiento para que, con toda sinceridad, le importara el punto de vista que defendía. Rasgo este poco frecuente y valioso incluso en controversias de experiencia. Como bien sabía Jack, el alma de un auténtico aventurero no difería mucho de un auténtico discutidor. A los dos les interesaba apasionadamente el juego como tal. Hasta ahí todo iba bien. Pero George Hatfield tartamudeaba. No era una deficiencia que se hubiera puesto siquiera de manifiesto en el aula, donde George se mantenía siempre tranquilo y dueño de sí, hubiera estudiado o no, y menos todavía en los campos deportivos de Stovington, donde la conversación no era una virtud y a veces llegaban incluso a echar a un jugador de la cancha por exceso de discusión. Pero cuando George se metía apasionadamente en una controversia, le parecía el tartamudeo. Cuando más ansioso se ponía, peor iba la cosa, y cuando tenía la sensación de estar a punto de demoler a su oponente, parecía que se interpusiera una especie de fiebre intelectual entre los centros del habla y la boca, que lo dejaba helado hasta el toque de campana. Resultaba penoso observarlo. Entonces pienso que hay que decir que el caso que cita el señor Dolodowski pierden vigencia ante las comprobaciones efectuadas en sonaba la chicharra, y George giraba sobre sí mismo para mirar furiosamente a Jack, sentado junto a ella. En esos momentos la cara se le ponía roja y con una mano arrugada espasmódicamente las notas que había preparado. Jack había insistido en conservar a George en el grupo mucho después de haber dado de baja a otros alumnos incapaces, en la esperanza de que George reaccionara. Recordaba una tarde, a última hora, más o menos una semana antes de que se decidiera de mala gana a darle el golpe de gracia. George se había quedado después que los otros se fueron para enfrentarse coléricamente con Jack. Usted adelantó el cronómetro. Jack levantó la cabeza de los papeles que estaba guardando en su cartera. George, ¿de qué estás hablando? Yo no llegué a tener los 5 minutos. Usted lo adelantó. Yo estaba mirando el reloj. Es posible que la hora del reloj y la del cronómetro sean un poco diferentes, George, pero yo no lo toqué para nada. Palabra de Boy Scout. Sí que lo hizo. La actitud beligerante propia de quien defiende sus derechos, de George, había encendido la chispa del enojo del propio Jack. Hacía 2 meses, 2 demasiados largos meses, que estaba en seco y se sentía hecho pedazos. Hizo un último esfuerzo por dominarse. Te aseguro que no, George. Es tu tartamudeo. ¿No tienes idea de qué es lo que lo provoca? En clase no te sucede. Yo no, tartamudeo. Baja la voz. ¿Usted quiere echarme? ¿No que quiere que yo esté en su maldito grupo? Baja la voz, te dije. Hablemos sensatamente de esto. ¡A la mierda con eso! George, si puedes dominar tu tartamudeo, yo estaré encantado de que sigas con nosotros. Vienes bien preparado para todas las prácticas y eres rápido para las réplicas, lo que quiere decir que no es fácil que te tomen por sorpresa. Pero todo eso no significa mucho si no puedes dominar ese «Yo nunca tartamudeo». La voz era un grito. Es usted. Si fuera otro el que dirige el grupo de discusión, yo podría... El enojo de Jack subió una línea más. George,
Si no puedes dominar eso, jamás serás un buen abogado, en la especialidad que sea. El derecho no es como el rugby. Con 2 horas de práctica por noche no lo arreglarás. ¿En qué piensas encabezar una reunión de directorio diciendo, pues pipipín, caballeros, ahora papamos? De pronto se ruborizó, no de cólera, de vergüenza ante su propia crueldad. No era un hombre el que estaba frente a él, era un chico de 17 años que enfrentaba el primer fracaso importante de su vida y tal vez de la única manera que podía. Estaba pidiéndole que lo ayudara a encontrar una manera de superarlo. Con una última mirada de furia, George volvió a enfrentarlo. Los labios le temblaban y se le fruncían en el esfuerzo por pronunciar las palabras. Usted lo adelantó. Usted me odia porque sabe. Con un grito inarticulado, George huyó del aula, cerrando la puerta con un golpe tal que el vidrio armado se estremeció en el marco. Jack se quedó inmóvil, sintiendo más que oyendo los ecos de los elegantes mocasines de Gucci por los pasillos vacíos. Presa todavía de su cólera y de la vergüenza de haberse burlado del tartamudeo de George, lo primero que sintió fue una especie de euforia enfermiza. Por primera vez en su vida, George Hatfield había querido algo que no podía conseguir. Por primera vez andaba mal algo que no se podía arreglar con todo el dinero de su padre. A los centros del habla no se les puede sobornar. No se le puede ofrecer a la lengua $50 más por semana y una gratificación para Navidad si accede a dejar de atascarse como una aguja en un disco rayado. Después la euforia fue simplemente ahogada por la vergüenza y se sintió como se había sentido después de romperle el brazo a Denny. Dios santo, yo no soy un hijo de puta, por favor. Esa alegría enfermiza ante la derrota de George era más típica de Denker, el personaje de la obra, que Jack Torrance, el autor. Usted me odia porque sabe... ¿Qué era lo que sabía? ¿Que podía ser lo que él supiera de George Hatfield y que le llevara a odiarlo? ¿Que tenía todo su futuro por delante? ¿Que se parecía un poquito a Robert Redford y que todas las conversaciones entre las chicas se detenían cuando él hacía un doble salto mortal hacia atrás del trampolín de la piscina? ¿Que jugaba al rugby y al béisbol con una gracia natural e innata? Eso es ridículo, totalmente absurdo. Jack no envidiaba nada de George Hatfield. A decir verdad, ese lamentable tartamudeo lo hacía sentirse peor a él que al propio George, porque realmente el chico habría sido un controvertista excelente. Y si Jack hubiera adelantado el cronómetro, lo que desde luego no había hecho, habría sido porque tanto él como los demás miembros del grupo se sentían incómodos y angustiados ante el esfuerzo de George, como le sucede a uno cuando un actor se olvida parte de su parlamento. Si hubiera adelantado el cronómetro, habría sido simplemente para abreviar el sufrimiento de George. Pero no lo había adelantado, de eso estaba seguro. Una semana más tarde los separó del grupo y esa vez con absoluto dominio de sí. Los gritos, las amenazas corrieron por cuenta de George. Una semana después de eso, Jack fue al aparcamiento durante la hora de práctica en busca de una pila de libros que se había dejado en el maletero del Volkswagen. Y se encontró con George con una rodilla apoyada en el suelo, el largo pelo rubio cubriéndole la cara, un cuchillo de caza en una mano haciendo tiras el neumático delantero del Volkswagen. Los dos neumáticos de atrás ya estaban cortados y el cochecito se apoyaba tristemente sobre ellos como un perrito cansado. Jack vio todo rojo y era muy poco lo que le recordaba de lo que siguió. Recordaba un ronco gruñido que aparentemente había salido de su propia garganta. Está bien, George, si lo que quieres es eso, entonces ven aquí a tomar tu medicina. Recordaba que George había levantado los ojos, sorprendido y asustado.
Señor Torrance, había dicho, como si quisiera explicar que todo no era más que un error, que cuando él llegó a los neumáticos ya estaban desinflados y que lo único que él hacía era limpiar el polvo de las tiras con la punta de su cuchillo de caza que llevaba encima casualmente y que Jack se le había ido encima con los puños levantados y sonriendo, le parecía, pero de eso no estaba seguro. Lo último que recordaba era a George, levantando el cuchillo mientras le decía «será mejor que no se acerque más». Y después recordaba a la señorita Strong, la maestra de francés, que le sujetó los brazos gritando «¡Basta, Jack! ¡Basta! ¡Que va usted a matarlo!». Jack miró en torno a sí, parpadeando estúpidamente. Allí estaba el cuchillo de caza, brillando inofensivo sobre el asfalto del aparcamiento, a 4 metros de distancia. Estaba su Volkswagen, pobre trasto vapuleado, veterano de tantos ebrios paseos nocturnos, descansando sobre 3 neumáticos desinflados. Vio que tenía una bolladura nueva en el guardabarros delantero, a la derecha, y que en medio de la bolladura había algo que parecía pintura roja o sangre. Durante un momento se quedó perplejo, pensando «Cristo, lo atropellamos después de todo» en aquella otra noche. Después sus ojos se enfocaron en George, tendido sobre el asfalto, parpadeando aturdido. El grupo de controversia había salido a ver qué pasaba y estaban todos amontonados en la puerta, mirando fijamente a George, que tenía sangre en la cara, de un magullón que no parecía grave, pero también le salía sangre de un oído y eso podía significar una conmoción. Cuando George intentó levantarse, Jack se soltó de las manos de la señorita Strong para ir hacia él. George se encogió. Jack le apoyó ambas manos en el pecho y lo obligó a tenderse. «Quédate quieto», le dijo, «no trates de moverte». Se volvió a la señorita Strong, que los miraba horrorizada a ambos. «Por favor, vaya a buscar al médico de la escuela», le pidió. La muchacha se dio la vuelta y salió corriendo. Entonces Jack miró a los integrantes del grupo, los miró en los ojos, de nuevo dueño de sí, recuperado el dominio de sí. Y cuando Jack era dueño de sí, no había mejor tipo que él en todo el estado de Vermont, y ellos lo sabían seguro. «Ahora podéis iros a casa», les dijo con calma. «Volveremos a reunirnos mañana». Pero para el fin de semana siguiente, 6 del grupo se habían marchado, aunque claro, ya no importaba mucho, porque para el fin de semana a él le habían informado que lo echaban de la escuela. Sin embargo, se las había arreglado de algún modo para mantenerse lejos de la botella, y eso alguna importancia tenía, se imaginaba. Y él no odiaba a George Hatfield, de eso estaba seguro. No era que él hubiese actuado, habían actuado sobre él. «Usted me odia porque sabe...». Pero él no sabía nada, nada. Podía jurarlo ante el trono de Dios Padre Todopoderoso, lo mismo que podía jurar que no había adelantado el cronómetro más de 1 minuto y no por odio, por lástima. 2 avispas se paseaban, atontadas por el tejado, junto al agujero de papel alquitranado. Se quedó observándolas hasta que extendieron las alas, tan sorprendentemente eficientes pese a ser un absurdo aerodinámico, y se perdieron en el sol de octubre, tal vez en busca de alguien más a quien picar. Dios había decidido que era bueno darles aguijones y sobre alguien tenían que usarlos, pensó Jack. ¿Cuánto tiempo había estado ahí sentado, mirando ese agujero que ocultaba una desagradable sorpresa, atizando antiguas brasas? Miró su reloj. Casi media hora. Se deslizó hasta el borde del tejado, bajó una pierna y tanteó con el pie hasta encontrar el peldaño más alto de la escalera, debajo del alero. Iría al cobertizo de las herramientas a buscar la bomba insecticida que había dejado en un estante alto, fuera del alcance de Denny. Y cuando volviera con la bomba, entonces serían las avispas las sorprendidas. Ellas podían picarlo, pero también él las podía picar. Estaba sinceramente convencido. En 2 horas más
Además, el avispero no sería más que una bola de papel que Danny podía guardar en su habitación si quería, lo mismo que de niño Jack había tenido uno que conservó siempre un remoto olor a gasolina y a humo de leña. Podría ponerlo junto a la cabecera de su cama. No habría ningún peligro. Estoy mejorando. Aunque no había tenido intención de decirlo en voz alta, el sonido de su propia voz, confiada en el silencio de la tarde, lo tranquilizó. Claro que estaba mejorando. Era posible pasar de una situación pasiva a una activa, a hacerse dueño de aquello que había estado a punto de llevarlo a la locura y tomarlo como un premio, como algo que no pasaba de tener un interés académico. Y si habría un lugar donde podría lograrlo, era seguramente el lugar donde estaba ahora. Descendió la escalera para ir en busca de la bomba insecticida. Ya se las pagarían por haberlo picado. 15. En la terraza. 2 semanas atrás, Jack había encontrado una enorme butaca de mimbre pintada de blanco en el fondo del cobertizo de las herramientas y a pesar de las objeciones de Wendy, que decía que era la cosa más fea que hubiera visto en su vida, se la llevó a la terraza. En ella estaba sentado leyendo cuando su mujer y su hijo aparecieron ruidosamente por la entrada para coches, en la camioneta del hotel. Wendy la aparcó en la rotonda, aceleró un momento el motor y después lo paró. La única luz trasera de la camioneta se extinguió. El motor rezongó un momento antes de detenerse del todo. Jack se levantó de su butaca para ir al encuentro de los recién llegados. «Hola, papá», lo saludó Denny, mientras subía corriendo la pendiente con una caja en la mano. «Mira lo que me ha comprado mamá». Jack levantó a su hijo, lo hizo dar un par de vueltas en el aire y lo besó afectuosamente en la boca. Jack Torrance, el Eugene O'Neill de su generación, el Shakespeare norteamericano, reclamó Wendy sonriente. «Qué extraño verla a usted aquí en las montañas». «La ordinaria muchedumbre fue demasiado para mí, señora». Jack la rodeó con los brazos y los dos se besaron. «¿Qué tal el viaje?» «Muy bien. Denny se queja de que lo sacudo todo el tiempo, pero la camioneta no se me quedó ni una sola vez y... ¡Oh, Jack! ¿Lo terminaste?» Wendy miraba al tejado y Denny siguió su mirada. El chico frunció débilmente el ceño al mirar el gran parche de tejas nuevas en lo alto del ala oeste del Overlook, de un verde más claro que el resto del tejado. Después volvió a mirar la caja que tenía en la mano y su rostro se despejó. Por la noche las imágenes que le había mostrado Tony volvían a perseguirlo con toda su claridad originaria, pero en un día soleado era más fácil no prestarles atención. «Mira, papá, mira». Jack tomó la caja que le tendía su hijo. Era un modelo de coche para armar, una de esas miniaturas por las que en algún momento Denny había expresado admiración, la que el chico traía en el Volkswagen violeta violento. Y la figura que decoraba la caja mostraba un enorme V y W de color púrpura, con la cola de un coupé Cadillac del 59, perdiéndose por un camino de tierra. El coche tenía el techo corredizo y por él se asomaba, con las manos crispadas como garras sobre el volante, un gigantesco monstruo lleno de verrugas, con los ojos salientes e inyectados en sangre, una mueca enloquecida y un enorme gorro encasquetado con la visera al revés. Wendy le sonreía y Jack le guiñó el ojo. «Eso es lo que me gusta de ti, Doc», le dijo Jack, devolviéndole la caja. «Que tengas gustos tan decididamente sobrios, calmos, introspectivos. Vaya, si no se puede negar que eres mi hijo. Mamá dijo que tú me ayudarías a armarlo tan pronto como pudiera leer el primer libro de lectura completo». «Pues entonces será el fin de semana», calculó Jack. «¿Qué más trae usted en ese misterioso maletero, señora?» Le dijo Wendy y le tomó del brazo para hacerlo retroceder.
No espíes, que aquí también hay cosas para ti. Denny y yo las llevaremos adentro. Tú puedes llevar la leche que está en el piso del coche. Es lo único que represento para ti, se quejó Jack, llevándose una mano a la frente. Un caballo de carga, una bestia cualquiera para las faenas domésticas. Lleva esto, lleva lo otro, lleva aquello. Limítese a llevar esa leche a la cocina, señor. Es el colmo, gritó Jack y se arrojó al suelo mientras Denny, de pie junto a él, se reía. Levántate, buey, le dijo Wendy, empujándolo con la punta de la zapatilla playera. ¿Viste? Jack se dirigió a su hijo. Me llamó buey. Tú eres testigo. Testigo, testigo, repitió gozosamente Denny mientras saltaba por encima del cuerpo de su padre. Jack volvió a sentarse. Ahora me acuerdo, amiguito. Yo también tengo algo para ti. Está en la terraza, junto al cenicero. ¿Qué es? Me olvidé. Ve tú mismo a verlo. Jack se levantó y los dos, él y Wendy, se quedaron mirando a Denny, que atravesaba corriendo el césped para después subir de dos en dos los escalones de la terraza. Jack rodeó con un brazo la cintura de Wendy. ¿Estás contenta, nena? Ella lo miró con solemnidad. Nunca me había visto así tan feliz desde que nos casamos. ¿Eso es verdad? Por Dios que sí. La abrazó estrechamente. Te amo. Wendy lo abrazó a su vez, conmovida. Jack Torrance no prodigiaba esas palabras, y a ella le sobraban dedos para contar las veces que las había pronunciado, antes y después del matrimonio. Yo también te amo. Mamá, mamá, llamó Denny desde el porche, con voz aguda y excitada. Ven a ver, es estupendo. ¿Qué es? Preguntó Wendy mientras ella y Jack iban hacia el porche cogidos de la mano. Lo olvidé. Oh, ya te tocará a ti lo tuyo. Su mujer le dio un codazo. Ya verás si no. Esperaba que me tocara esta noche, respondió Jack, y ella se rió. ¿Te parece que Denny está contento? Preguntó después Jack. Tú deberías saberlo, si es contigo con quien tiene las largas charlas por la noche antes de acostarse. Entonces, por lo general, hablamos de lo que quiere ser cuando sea mayor, o de si Santa Claus existe realmente. Parece que eso le preocupa mucho. Me imagino que su antiguo amigo Scott le sembró algunas dudas, pero sobre el Overlook no es mucho lo que me ha dicho. A mí tampoco, admitió Wendy, mientras subía los escalones de la terraza. Pero se pasa casi todo el tiempo muy callado. Y además, Jack, me parece que ha perdido peso, de verdad. Es que está creciendo. Denny estaba de espalda a ellos, examinando algo que había sobre la mesa junto a la butaca de Jack, pero Wendy no alcanzaba a ver qué era. Tampoco come demasiado bien. No era así. ¿Te acuerdas del año pasado? Es que tiene etapas, respondió vagamente. Creo que lo leí en el libro del doctor Spock. A los 7 años ya estará otra vez comiendo como antes. Se habían detenido los dos en el último escalón. Además, se está esforzando muchísimo con los libros de lectura, agregó Wendy, y me doy cuenta de que quiere aprender para agradarnos, para agradarte, agregó de mala gana. Sobre todo para agradarse a sí mismo, corrigió Jack. Yo de ninguna manera le exijo que se esfuerce. En realidad quisiera que no se esforzara tanto. ¿Crees que sería una tontería pedir ahora para hacerle un reconocimiento? En Sidewinder hay un médico, un hombre joven según me comentaron en el mercado. ¿Te inquieta un poco la proximidad de las nevadas, no es eso? Wendy se encogió de hombros. Me imagino que sí. Si te parece una tontería, de ninguna manera. Te diría que pidieras hora para los 3. Más vale que estemos seguros de nuestro estado de salud, así podremos dormir tranquilos. Pues esta tarde pediré hora. Mamá, mira, mamá. Denny llegaba corriendo hacia ellos con algo grande, de color gris, en las manos. Durante un momento, entre cómico y horrible, a Wendy le pareció un cerebro. Cuando vio lo que era en realidad, retrocedió instintivamente. Ya la rodeó con el brazo. No hay peligro. A los inquilinos que no se fueron volando los liquidé yo con la bomba insecticida.
Wendy miraba al gran avispero que sostenía a su hijo, pero no quiso tocarlo. ¿Seguro que no hay peligro? Segurísimo. Cuando yo era chico tenía uno en mi habitación. Me lo dio papá. ¿Quieres tenerlo en tu habitación, Denny? Sí, ahora mismo. Se dio la vuelta y a la carrera entró por las dobles puertas. Se oyó el ruido de sus pies sobre la escalera principal. Allá arriba había avispas, dijo Wendy. ¿Te picaron? ¿Dónde está mi corazón de púrpura? Tartareó Jack y le mostró el dedo que había empezado a deshincharse. De todas maneras, Wendy se compadeció adecuadamente de él y le dio un besito terapéutico. ¿Te sacaste el aguijón? Las avispas no lo pierden. Esas son las abejas, que tienen el aguijón como una sierra. El de las avispas es liso, por eso son tan peligrosas, porque pueden picar y seguir picando. Jack, ¿estás seguro de que no hay peligro en que lo tenga? Seguí las instrucciones del insecticida. Te garantizan que es una sustancia que en 2 horas mata a todos los bichos y se disipa sin dejar residuos tóxicos. ¡Qué odio les tengo!, murmuró Wendy. ¿A qué? ¿A las avispas? A todo lo que pique. Al hablar Wendy se tomó ambos codos con las manos cruzando los brazos sobre el pecho. Yo también, asintió Jack, mientras la abrazaba. 16. Denny. Del otro lado del vestíbulo, en el dormitorio, Wendy podía oír cómo la máquina de escribir que Jack había llevado desde la mesa cobraba vida durante 30 segundos, enmudecía durante 1 o 2 minutos y después volvía a tabletear brevemente. Era como escuchar las ráfagas de ametralladora disparadas desde un fortín, un ruido que era música para sus oídos, ya que Jack no había escrito con tanta constancia desde el 2.º año de su matrimonio, cuando escribió el cuento que le compró el Enquire. Además, decía que para fin de año la obra estaría terminada, bien o mal, y podría dedicarse a algo nuevo. Decía que no le importaba el ego que despertara la escuela cuando Phyllis la promoviera, que no le importaría si se hundía sin dejar rastros, y Wendy se lo creía.